Bienvenidos a el estudio de la Iglesia Filadelfia. Estamos emocionados de poder compartir esta iglesia porque ha penetrado nuestro corazón. Es una iglesia en donde el mensaje primario es: sean fieles ahora y van a ver resultados en la eternidad de honor. Y entonces el Señor afirma a esta iglesia, y es una iglesia muy interesante. Y vamos a leer esto en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Te animamos a que puedas leer todos esos versículos, le puedas dar pausa ahorita al video o al podcast y puedas leerlo para que puedas tener un panorama más amplio de lo que vamos a explicar, porque no vamos a leer todos los versículos ahora, pero queremos que puedas tener un poquito más de entendimiento. Entonces, algo importante de esta iglesia es que ellos obedecieron fielmente a la palabra de Dios, aún en medio de dificultad, y que Jesús a ellos no les dio ninguna corrección, más bien solo los afirmó. Entonces, comencemos a leer en Apocalipsis 3, versículo 7. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo quería solo mencionar esta nota que está en esta Biblia de estudio, que dice que la iglesia de Filadelfia se le conoce como la iglesia misionera. Sí, también la mía. Aquí también habla de que era un enclave comercial importante en la vía comercial imperial y una de las rutas postales del siglo I. Y también se habla que quizá fue un lugar donde Pablo hizo un trabajo extenso misionero. Entonces, quizá por eso tal vez se ve eso, ¿verdad? Que se le llama una ciudad misionera, una iglesia misionera. Entonces, qué interesante ver esto, porque aquí el Señor se les presenta a ellos como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Estas son las tres descripciones como Jesús se presenta ante ellos. Cuando les dice que es santo, la palabra santo significa apartado. Y este es un atributo de Dios, en donde, que es el cántico que se está haciendo ahora en el cielo. Santo, santo, santo. Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ir bien profundo en esto de la santidad de Dios, ¿verdad? Pero la santidad de Dios es que Él es trascendente. Él es superior a todo y que no hay nada que se compare ni nadie que se compare con Él. Y Él es santo, puro, alejado de pecado. Y es un atributo hermoso del Señor. Y cuando lo entendemos, nuestra respuesta es adoración. Se presenta también como, en esta versión dice, el verdadero, ¿verdad? Él está revelándose como aquel que cumple todas sus promesas. Todas, absolutamente todas las promesas. El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Recordémonos que Jesús viene del linaje de David. Jesús, siendo el hijo de David, se habla de que Él tiene la llave de David. Entonces, cuando uno tiene una llave, tenemos algo que nos permite abrir, ¿verdad? Abrir una puerta. Entonces, aquí se menciona que Él tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Entonces, se le está dando una autoridad sobre puertas, ¿verdad? Tenemos en Isaías 22:22 esta palabra profética acerca de lo que estamos leyendo el día de hoy. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y él abrirá y ninguno cerrará, y cerrará y ninguno abrirá. El Señor Jesús tiene la autoridad para abrir puertas que ningún hombre, ningún demonio, ni nada puede cerrar. Sí, y aquí estábamos viendo una promesa del futuro Mesías, ¿verdad? Que esa es la manera en que Jesús se está revelando a esta iglesia. Y ahora, para conectar un poquito más y entender por qué es que se le está revelando a esta iglesia de esta manera, por qué le está hablando de puertas, por qué le está hablando de que Él es el que va a cumplir las promesas, el que es verdadero. Y para eso tenemos que solo saltar un poquito en los versículos. No, vamos a regresar a leer los demás, pero yo quiero que leamos el versículo 9. Dice: he aquí, yo entregaré los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, esto de la sinagoga de Satanás es la segunda vez que lo estamos viendo en las cartas. Lo leímos en la carta a Esmirna, si no estoy mal. Y estos eran un grupo de personas
que se decían ser judíos, pero no lo eran. Aquí se mienten, ¿verdad? Físicamente eran judíos. Practicaban quizás las cosas, pero no eran realmente judíos. O sea, tenían apariencia, o sea, sí eran judíos, pero no estaban practicando realmente el judaísmo. Solo querían perseguir. No querían, de hecho lo hacían, ¿verdad? Sí, estaban persiguiendo a estos cristianos. Porque eran falsos, ¿verdad? Eran paganos. Los querían hasta cierta manera obligar a practicar muchas de las tradiciones que los judíos practicaban, aunque ellos realmente no lo eran. Y era un tipo de persecución que ellos estaban experimentando. Se sentían excluidos. Los cristianos de este tiempo estaban excluidos. No podían participar de la sinagoga porque ellos eran cristianos. Venían estos y venían a atacarlos en sus reuniones, en su congregación. Y entonces viene Jesús y se viene a presentar como el que tiene la llave. Los que están fuera, los que no tienen cómo entrar a nada, no tienen oportunidad, dice, yo soy el que tengo la llave. Ustedes pueden estar tranquilos, porque yo soy el que tiene la llave, el que abre y el que cierra. El que tiene la autoridad sobre todo. Él tiene el gobierno por sobre cualquier cosa. Entonces, también hay momentos en la palabra donde el Señor cerraba alguna puerta. Como dice en ese versículo, ¿verdad? El que cierra y nadie abre. A Pablo se le cerró la puerta para predicar en Asia por medio del Espíritu Santo, pero abrió la puerta para predicar en Macedonia. Entonces vemos que Él es el que tiene la autoridad sobre las puertas. Muchas veces hay puertas que se nos abren a nosotros para poder hacer algo. Pero es Él. Pero es Él. Nosotros no abrimos puertas, no cerramos puertas. Es el Señor el que abre o cierra. Entonces, igual, vamos a ver que también en Hechos 14:27, 1 Corintios 16, 8 al 9 y 2 Corintios 2:12, ahí podemos ver puertas en donde se abrió al ministerio, ¿verdad? Entonces puedes leer estas referencias solo para tener más contexto. Apocalipsis 20, cuando vemos ese capítulo, vamos a ver que es el que tiene las llaves para abrir. En Apocalipsis 20, cuando vemos ese capítulo, vamos a ver que ahí se habla que Él es el que tiene las llaves del abismo, ¿verdad? También Jesús abrió las puertas de la prisión para Pedro. Puedes leerlo en Hechos 12, 7 al 10 y para Pablo en Hechos 16. Entonces, y también vemos que Jesús tiene las llaves sobre el Hades y la muerte. Él tiene la autoridad por sobre toda puerta. Por eso Él se presenta como el santo, el verdadero y el que tiene la llave. O sea, la máxima autoridad, Jesús. Ahora vamos a ver un poquito acerca de cómo ellos fueron afirmados. En el versículo 8 está lo que ellos estaban haciendo bien. Recordemos que esta carta, Él no les corrigió nada. Ellos estaban haciendo bien las cosas. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta. ¿Quién dio la puerta abierta? El que tiene la llave de David. Delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco poder, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo era, número 1, sus obras eran buenas. Número 2, tenían poco poder, aunque suene como algo negativo, era algo bueno que ellos tenían. Guardaban su palabra y no negaban el nombre de Jesús. Entonces el Señor está aquí realmente afirmándolos. Les está diciendo que ellos han permanecido. Y aunque, como tú decías, el que digan poco poder puede sonar como, bueno, porque esto no suena como bueno porque tienen poco poder, pero en el contexto en que ellos estaban de tribulación, de persecución, ellos tenían el poder del Espíritu. Ellos estaban permaneciendo aún en medio de la tribulación. Y si vemos que en la sesión anterior que estábamos hablando de la iglesia de Sardis, ellos eran conocidos como que tenían mucho poder, tenían una gran reputación, pero a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús era, ustedes están muertos. Estos parece que tienen poco poder. El Señor conoce sus obras, pero están haciendo las cosas bien. Yo creo que en medio de tribulación tenemos dos vías, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Cuando pasamos persecución, puedes ofenderte contra el Señor. Puedes decir, ya no más, ya no quiero esto porque la persecución pues, no me gusta. Obviamente la persecución no es fácil. O puedes decir, voy a perseverar, voy a permanecer, voy a hacer lo que ellos hicieron. Voy a guardar la palabra del Señor y no voy a negar su nombre. Porque muchos podemos llegar en medio de la persecución a negar el nombre del Señor y decir, ya no más.
Y podemos llegar a decir, ya no voy a guardar su palabra porque me cansé en medio de la persecución, porque no es fácil estar perseguidos, pero la persecución realmente nos refina y nos prueba. Y quiero leer Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Igual como Pedro cuando tuvo ese momento de persecución donde se le preguntó, bueno, yo te vi con Jesús, ¿verdad? Y Pedro lo negó 3 veces. Entonces, luego fue restaurado y pues fortaleció a sus hermanos y todo, pero podemos aquí ver a una iglesia que en medio de la persecución tiene poco poder, pero ha decidido permanecer fiel al Señor. Y entonces el Señor les está exhortando. Y luego en el versículo 9, después de que habla de la sinagoga de Satanás, se nos habla del resultado de mantenerse así en medio de esta persecución y las dificultades. Y dice, he aquí, yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Mi versión dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Aquí no está hablando de que ellos van a venir y van a adorarlos a ellos, sino está hablando en el contexto de que ellos están persiguiéndolos, están rechazándolos, están molestándolos porque ellos están siguiendo a Jesús. Entonces ellos se van a dar cuenta, lo que ellos estaban hablando era la verdad. Lo que ellos estaban diciendo era lo que era real. Entonces van a decir, bueno, ahora me doy cuenta que esto es verdad, me doy cuenta que Él los ha amado, porque dice, ¿verdad? Y que sepan que yo te he amado. Ellos van a rendir honor a estas personas y van a decir, sí, era la verdad. Van a rendir ese respeto, esa honra. No quiere decir que los van a adorar a ellos. Van a reconocer que lo que estaban haciendo era incorrecto. Luego sí el versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Estamos hablando un poquito de eso. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿Cómo dice tu versión? De nuevo, la mía dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y aquí hablamos de perseverancia. La palabra perseverancia también se puede usar como paciencia. Y creo que como hablábamos en Santiago, ¿verdad? Que bienaventurado aquel que persevera bajo la prueba, aquel que se mantiene firme en medio de la presión, en medio de la persecución, la perseverancia, caminar esos sufrimientos de Cristo, poder perseverar, o sea, mantenerse firme, nos da una recompensa eterna. Ellos iban a recibir esa corona y ellos iban a ser guardados. O sea que número 1, ellos iban a tener frente a ellos a los que los atacaron inicialmente para decir reconocemos que estábamos mal. Número 2, los va a guardar de la hora de la tentación. Otra versión dice los va a preservar de la hora difícil. No sé cómo dice tu versión. Yo también guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba. Ahora, cuando iniciamos este estudio del libro Apocalipsis, dijimos que habían diferentes perspectivas o puntos de vista en cuanto a los últimos tiempos. A los últimos tiempos, en cuanto a si la iglesia atraviesa la tribulación o no. Dijimos que hay algunos que dicen o enseñan que la iglesia va a ser raptada, va a ser quitada de la tierra y no va a atravesar las dificultades de la tribulación y la gran tribulación. Dijimos que hay otra perspectiva en la cual se enseña que la iglesia sí atraviesa la tribulación. Hemos estudiado ambas. La que estamos enseñando en este curso es que la iglesia va a atravesar esa tribulación, ese tiempo difícil. Obviamente, si Él viniera antes sería excelente, porque no queremos pasar esos tiempos difíciles, pero manteniendo esa línea de pensamiento de la manera que lo hemos estado enseñando, que no debería causar ningún tipo de división. Si pensás diferente, no tiene que ser un tipo de problema que nos separe como hermanos en Cristo. Pero este versículo, la mayoría de los que enseñan que la iglesia va a ser raptada y no va a atravesar la tribulación utilizan este versículo porque dicen que Él nos va a guardar de la hora difícil, de la hora de la prueba.
Pero si leemos bien, leemos el original, leemos las palabras, habla de que Él va a preservar a la iglesia en medio de la dificultad. Y tenemos ejemplos. Yo quiero leerles un ejemplo en Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y si leemos también Éxodo 9, versículo 26, lo voy a leer en esta versión. Y dice: solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Si ustedes investigan, bueno, vamos a poner un mapa de Gosén. Está en la frontera, cerca, llegando a la tierra prometida, pero es parte de Egipto. Es el lugar donde el pueblo de Israel vivía, donde estaban, mientras eran esclavos y mientras estaban en el proceso de las 10 plagas para poder salir de Egipto. Lean las 10 plagas y van a ver de que cayeron sobre la tierra de Egipto, pero específicamente en la tierra de Gosén, en ese lugar geográfico donde estaba su pueblo, donde estaba el pueblo de Israel. Ellos fueron preservados en medio de las plagas, en medio de la tribulación. Entonces, es claro ver cómo en la palabra se habla de que Él va a preservar de la misma manera a su iglesia, va a cuidar a su iglesia en medio de la dificultad. Van a haber personas que van a ser mártires por la fe, pero los juicios, la ira del Señor sobre la tierra, sobre el imperio del anticristo, es para el anticristo. La iglesia va a ser preservada. Y luego en el versículo 11 dice: vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y ahí les está diciendo: lo poco que tienes, el poco poder que tienes, reténelo. Manténete firme en la verdad, en lo que has cultivado conmigo. O sea, manténete firme. No dejes que nadie te engañe con vanas sutilezas, que nadie te desvíe de la verdad. Así como recibiste a Cristo, manténete en eso. Entonces, Él les está diciendo: vengo pronto. Y les dice que retengan lo que tienen, porque recordemos que los de la sinagoga de Satanás los estaban empujando a hacer cosas que no tenían que hacer. Entonces les dice: tienen poquito, pero por favor, reténganlo, mantengan lo que tienen. Y luego les dice: el vencedor. Luego vienen las promesas o las recompensas. Versículo 12. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Me gusta que dice varias veces de mi Dios. Es el Señor Jesús diciéndoles, ¿verdad? Entonces les está diciendo: te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios. Y cuando se habla de columnas, se habla de esas bases que sostienen algo fuerte. Y habla de ese lugar de autoridad, ese lugar de honor en Jesús, en el milenio. Habla de, bueno, en el milenio vas a estar y vas a hacer esa parte bella del lugar, de la ciudad celestial. Cuando se habla de columnas, en Gálatas 2:9 se habla de Santiago, de Pedro y de Juan, y se dice que ellos eran pilares. Entonces, aquellos pilares es algo fuerte, algo que tiene que estar cimentado, bien cimentado. Entonces, todo esto habla de un contexto. En el contexto se está hablando de ese lugar de autoridad y de honor. Y además, en ese tiempo, cuando una persona hacía algo muy importante, una manera de honrarlo era edificando columnas y poniendo sus nombres en las columnas como recordatorio de lo que habían hecho. Y el Señor les está diciendo: la promesa es que si ustedes se mantienen fieles aún en ese poco poder que tienen, pero lo retienen, mi promesa es: yo los haré un pilar, una columna. Y también habían 60 pilares en el tabernáculo de Moisés. Pueden verlo en Éxodo 27:10. Y Salomón también tenía nombres escritos en 2 pilares grandes de bronce en el templo. Entonces los pilares son bastante referidos a través de la palabra. Luego también habla de que les va a escribir. Bueno, nunca más saldrá de allí. Esto está prometiendo... Es una posición permanente en la presencia de Dios. Sí. Esa es la recompensa.
ustedes se van a quedar aquí por la eternidad. Yo creo que no hay mayor recompensa. No hay mayor recompensa. Mejor premio que ese. Y no esto puede también haber. va de la mano con cuando les dice, voy a escribir el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén. O sea, habla de escribir el nombre de Dios en nosotros. Habla de que somos de Él. Cuando Él pone su nombre en nosotros, le pertenecemos a Él. Aparte dice que Él nos va a dar un nombre nuevo también. Habla de que vamos a tener el nombre de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esto habla de que vamos a estar en ese lugar de eternidad. Vamos a poder disfrutar de esa Nueva Jerusalén que desciende del cielo y vamos a poder tener el nombre del Señor en nosotros. Recordémonos que este es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando Él puso la palabra, puso la ley, no solo como en el antiguo pacto que era puesta en tablas de piedra, sino ahora está escrita en nuestro corazón, ahora está escrita en nuestra mente y ahora esto permanece por medio de su Espíritu para siempre. O sea, estamos sellados con el Espíritu Santo. Es bien interesante ver que al grupo de personas que posiblemente estaban experimentando ese rechazo, no tenían un lugar de pertenencia, están solos, están siendo atacados, perseguidos. A ese grupo les dice, yo voy a poner mi nombre en ustedes. Tener el nombre escrito en ellos les daba y nos da a nosotros un sentido de pertenencia a Él. Yo pertenezco a Él, no estamos solos. Y esto es hermoso porque esto... Y terminamos con el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí, con toda esta promesa al final, yo creo que ellos pueden descansar. Ellos pueden entrar en ese reposo, decir, tengo esperanza eterna, esa esperanza viva, reservada en los cielos para nosotros, que es Cristo mismo, donde Él nos dice, sí estás pasando tribulación, sí van a haber mártires, sí va a haber persecución, pero yo te voy a dar mi nombre. Si permaneces fiel, si permaneces firme, te voy a hacer un pilar, vas a gozar conmigo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Y esto ya es suficiente para nosotros pasar cualquier tribulación. Entonces, poné tu mirada en Cristo y si el Señor trajo luz a tu corazón a través de esta iglesia, solo permanece fiel, solo persevera, porque al perseverar vamos a recibir esa corona de vida que el Señor ha prometido para aquellos que permanecen en Él. Entonces, esta fue la iglesia de Filadelfia. Te invitamos a que la puedas leer otra vez, que puedas pedirle al Espíritu Santo que te dé más revelación y que puedas permanecer firme en medio de la tribulación, sabiendo que Él es el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David.